Hola a todos, bienvenidos a este video. Les saluda Giovanni Lema, estudiante de Comunicación Social del segundo semestre paralelo C3. En esta ocasión abordaremos una opinión sobre el editorial publicado el 15 de septiembre del presente año en el diario El Universo. En mi opinión personal, las amenazas a las libertades fundamentales como derecho a discrepar y expresar son inaceptables. Es alarmante que como los periodistas o columnistas sean amenazadas por expresar su punto de vista de manera argumentada. La violencia y la intimidación nunca debe ser el camino para debatir temas en una sociedad democrática. Todos debemos ser guardianes de la libertad de expresión y asegurarnos que se respete en todos los niveles del Estado. Las autoridades deben estar atentas para proteger estas libertades y garantizar ambiente seguro para el intercambio de ideas dentro de los límites legales y éticos. Las reservas y la dolarización. En mi opinión, la propuesta de utilizar las reservas internacionales para estimular la economía planteada por los candidatos a la presidencia de la República planea algo riesgo significativo. Aunque algunos argumentan que las reservas internacionales son como un dinero parqueado, es crucial recordar que estos fondos tienen un propósito esencial en la economía dolarizada, ya que no contamos con un dinero nacional. Son esenciales para satisfacer la demanda de efectivo y permitir que el sistema financiero expanda el crédito. Cuando falla la justicia. Escrita por el columnista Eduardo Peña, donde detalla en su primera columna la democracia falla no solo en nuestro país, sino casi en todo el mundo occidente. Dentro de la justicia ecuatoriana es fuertemente criticado, ya que es manejado por jueces corruptos que a veces son elegidos por cierto tipo de personas o recomendaciones del gobierno nacional. Y esto genera a la sociedad una crítica muy fuerte hacia la justicia ecuatoriana, ya que no actúa de forma correcta. También utiliza para la persecución política a cierto tipo de partidos políticos o también a cierto tipo de personas que realizan o denuncian casos de corrupción, ya que esto mancha la imagen del gobierno nacional, con lo cual actúan con la justicia para hacer una persecución política o perseguir a una persona que está realizando estas investigaciones. Chamo, ¿qué haces aquí? Escrito por el columnista Giovanni Carrión. En esta columna detalla sobre las declaraciones realizadas por la candidata a la presidencia de la República por parte de la Revolución Ciudadana, abogada Luisa González, en una entrevista radial, donde manifestó que los venezolanos prefieren salir del Ecuador e ir a su país natal, ya que la situación de vida es mucho más mejor Venezuela que Ecuador. Desde mi punto de vista, creo que estas declaraciones fueron de más, ya que debería más enfocarse en su plan de trabajo, detallar cómo se va a realizar y no realizar comparaciones de los países, ya que la situación económica es muy distinto que ya sea de Ecuador y como de Venezuela. Además, estas declaraciones fueron tomadas por los adversarios políticos para una campaña sucia, lo cual le perjudicaría a su campaña. El origen de Satán, escrito por el columnista Santiago Pérez, detalla en su columna: el origen de la figura Satán es un tema complejo que ha evolucionado a lo largo de la historia y que varía según las tradiciones religiosas y culturales. Muchas religiones y culturales tienen sus propios conceptos de seres malignos o entidades demoníacas, que no necesariamente corresponden a una figura Satán como tal que entienden en las religiones abrámicas. También, según la teología, en el Antiguo Testamento, el Satán era como un ángel que servía a Dios. Por medio de él, Dios Todopoderoso
mandaba pruebas a todos los seres humanos para ver la fe que tenía en él. Ya que en la actualidad se cree que el Satanás o el demonio es como un cuento de mito o algo que no existe, porque ya no se cree mucho en esas creencias. Gracias, esto ha sido por el momento y nos vemos en un próximo nuevo video. Hola, mucho gusto, compañeras, profesor. Voy a hablar sobre cuando falla la justicia. La democracia falla no solo en nuestro país, sino en casi en todo el mundo occidental. Se está criticando la democracia, achacándola de que no es una forma de gobierno para los días actuales. El problema no es de la forma de gobierno, sino de quienes ejercen las distintas funciones públicas. Si los jueces son venales y se dejan comprar, no imparten justicia, sino que favorecen a quienes les pagan. El llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se puede fácilmente manejar y tiene dificultades de designar autoridades de control, y el Consejo de la Judicatura para nombrar y vigilar los administradores de justicia. La mala fortuna para el Ecuador fue haber tenido un sujeto de troco por los hábitos sacerdotales, por el vestido de un delincuente como presidente de uno y ahora otro que se atreve taidamente contra la Corte Constitucional para revisar las actualizaciones del Consejo presidido por Julio César Trujillo, un magistrado honesto y capaz. La justicia perece y también la confianza en las instituciones de la democracia, porque se ataca la seguridad jurídica, base sobre la cual se levanta el Estado de Derecho. Si en este país, que es de los jueces multicompeten, se escuda en el derecho de sentenciados por delitos, los vocales de judicatura deben tomar decisiones rápidas, oportunas y llenas de sentido común y prohibir a los jueces constitucionales resolver asuntos que se les ha designado. Deben negar peticiones que son problemas de mero derecho, evidencias para la moral pública, pues chocan con las buenas costumbres, la lógica procesal y son una demostración clarísima de corrupción. No se debe seguir sosteniendo que ello afectaría las normas de debido proceso. Con una respuesta de esta naturaleza de la judicatura definirá un rol básico, administrar recursos y juzgar a los jueces como parte elemental de la disciplina profesional. No podemos tolerar que a la inseguridad ciudadana en las calles por las luchas de bandas delictivas se añadan más motivos para el desobligo y la desconfianza en la democracia. Es necesario reformar la Constitución que parió los engendros, también las leyes penales con sus gestos de amparar más a los delincuentes que a los ciudadanos, restringir las facultades de los jueces multicompetentes para conceder amparos a sentenciados por los delitos. Vivimos con la incertidumbre de caer en las redes de vacunadores o en el fuego cruzado por las políticas y los delincuentes. Me parece bien que el presidente Guillermo Lasso haya fortalecido el armamento de la fuerza pública para que defina mejor de los pobres y los ciudadanos de a pie y a los trabajadores e inversionistas. Es necesario repetir el mensaje que puso Almirante Nelson en las banderas de flota inglesa, vencedora en Trafalgar. Espero que cada uno cumpla con su deber. Muchas gracias. Buenas tardes, Máster Solán Guerrero. Mi nombre es Andrea Sánchez Ponce y soy del segundo semestre del C3.
Mi editorial es El Universo y mi tema al hablar es sobre la reserva y la dolarización, por Gabriela Calderón de Burgos. Bueno, lo que yo entendí es que los candidatos presidenciales proponen utilizar el dinero de las reservas internacionales para estimular la economía. Pero el problema es la propuesta, que no utilizarían el dinero para la economía, sino que más bien pondrían en riesgo el sistema financiero. Teniendo en cuenta la moneda nacional y los fondos del RI, ya se podría administrar el cambio ya dolarizado, que serviría como para la demanda en efectivo público, y así se comenzaría a expandir el crédito. También hubo lo del Banco Central y los activos líquidos, que tuvo un monto de 87,2 millones y que para poder cumplir sus promesas, los candidatos tendrían que arriesgar el sistema financiero, ya que sería de mayor a menor la medida. Teniendo en cuenta que cuando estuvo Correa, el RI llegó a un punto del 66%, lo cual mantuvo y no hubo cambios fuertes, como por ejemplo un desastre natural, el precio del petróleo, el BCE, porque si lo hubiera habido, se hubiera desatado una ira bancaria, cosa que no pasó. Después de la dolarización que tuvo el Ecuador, la economía quedó vacía. Luego, con la ley que aprobó Lenín Moreno, prohibiendo que el BCI financie directamente o indirectamente con el gobierno, y que permitiera la ejecución de la Junta de la Regularización Política Monetaria, ya que después los políticos venderían la idea como para argumentar la economía y así desplazarla al funcionamiento desde el sector productivo al sector público, para así poder restringir el crédito y evitar el alza de las tasas de los intereses y así poder frenar la economía. Con el nuevo sistema monetario, el gobierno ecuatoriano pretendió salir de la crisis de la confianza en el sistema político y el manejo específico de la política económica, dando un marco de estabilidad macroeconómica de mayor certeza a los agentes privados. Esto terminaría siendo una política que restringe el crédito, que obstaculiza el crecimiento económico. La dolarización de la economía ecuatoriana fue una medida implementaria en el año 2000 por el gobierno Yamil Mahuac. Esta medida consistió en reemplazar el sucre por el dólar estadounidense como moneda legal. La reforma monetaria y económica que promueve la dolarización, dando frutos, ya sea con el tipo de cambio, la disminución de las tasas de interés, la caída de la inflación, que obviamente promoverá la inversión real y el desarrollo productivo. En este sentido, el BCE promete que su misión estará bajo el nuevo esquema económico, que encaminará a participar en la construcción del nuevo Ecuador, en el que todos anhelamos vivir, que nuestro país, nuestro Ecuador vuelva a cambiar, vuelva a ser el mismo de antes, ya sea en lo económico, en lo financiero, en lo productivo. Pero necesitamos que nuestro país vuelva a ser como antes. Gracias. Soy Darwin Toral, estudiante de segundo semestre del paralelo C3 de Comunicación Social. Me tocó exponer
un editorial escrito por Darío Walter Spurrier, Amenazas a las libertades. Pues dicho escritor recibió una amenaza por haber publicado el 8 de septiembre en el diario El Universo, exclusivamente, un tema que dio mucho que hablar dentro de la ciudadanía y aún más dentro de la profesión de los comunicadores. Y en los periodistas se puntualiza aún más, pues directamente llegó a un correo electrónico de aquel profesional una amenaza, sin guardar la absoluta incógnita y sin reserva, pues llegó con firma del amenazante. Esto da mucho que hablar, da mucho que decir, pues la libre expresión parece que está amañada, pues las amenazas vienen y van, porque pueden llegar a ser tanto físicas, pueden ser escritas y hasta pueden llegar a ser letales como la muerte. Caso que sucedió con aquellos periodistas que fueron asesinados en la frontera de Colombia con Ecuador. Recordemos que en un foro mundial de crisis, una panelista habló sobre los periodistas, puntualizando que si los secuestramos, que si los agredimos, tanto en redes sociales como físicamente, que si los matamos, que si sucede esto con ellos, puede suceder con cualquiera. A mí como estudiante me pone a pensar en el peligro que puedo estar entrando al llegar a esta profesión, porque supuestamente existen estamentos, existen reglamentos locales, existen reglamentos nacionales, hasta inclusive internacionales, que protegen la libre expresión. Claro, una libre expresión que debe llegar con argumentos, con una investigación. Es lo que se hace, y para que llegue a un diario es porque se lo hace con absoluta responsabilidad, con la coherencia posible, ya que son medios que llegan a la conciencia social, pero simplemente porque a X persona no le gustó el comentario, que sea a favor o en contra, suceden este tipo de acciones, amenazas. Somos responsables de lo que pueda pasar dentro de nuestro círculo. Debemos de estar más alertas y ser más conscientes de no seguir generando este tipo de odios dentro de la sociedad. Es momento de que paremos y que seamos absolutamente responsables de lo que decimos o queremos hacer. No podemos cortar la libre expresión porque no opinemos iguales, porque no aplaudamos lo que tratan de difundir a nivel de la sociedad. El Estado debería de ponerle más atención y difundir a la sociedad, porque esto no le puede pasar solamente a un periodista, le pasa a todos los ciudadanos. Y además, las reglas, los reglamentos, las leyes, no es solamente para un periodista, es para todo en general. Entonces, seamos conscientes. No puede suceder este tipo de cosas. No pueden tratar de privar la libertad con amenazas. Inclusivemente, no es solamente con aquel que puede hacer el comentario. Existe una reacción tan fatal que puede llegar a ser agredida hasta el círculo familiar que entorna a aquel que cometió el pecado de no aplaudir cierto comentario, pero porque a alguien no le gustó. Porque tristemente no puede ser también que sea de la persona que habló, pero puede ser de alguien otro que porque aplaude, no le gustó que le critiquen a su ídolo. Entonces, denota el comentarista lo grave y la crisis que sufre la libre expresión, pero más puntualmente a un periodista. Se lo ha venido haciendo, se lo ha observado, y es momento de que seamos responsables y de parar este tipo de violencia a la libre expresión.